¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Hoy os traemos sin duda la mejor parte de la serie, en mi opinión. Y cuando digo la mejor, lo digo porque aquí hay chicha, pero chicha. ¡Empezamos! Tal como señaló List, Inglaterra fue el primer país en implementar con éxito una estrategia de promoción a la industria naciente. Sin embargo, el mayor defensor de esto fue Estados Unidos, que Paul Weyrauch describió como la madre patria y bastión del moderno proteccionismo. Este hecho raramente se reconoce en la literatura moderna, especialmente en la estadounidense. Incluso personas bien informadas parecen desconocerlo. El historiador Cliff Trebilcock, al comentar sobre los aranceles en 1870 en Alemania, mencionó que los aranceles se estaban extendiendo por todo el mundo, incluso hasta en la América del libre comercio. ¿Pero esto era realmente libre comercio? Vamos a verlo. Desde la colonización, la protección industrial fue un tema controvertido. Inglaterra aplicó políticas para evitar la industrialización de sus colonias. Durante la independencia, el sur se oponía a la protección, mientras que el norte, con Alexander Hamilton como representante, la apoyaba. Hamilton, en sus informes de secretario del Tesoro, argumentó que la protección era necesaria para que las industrias nacientes pudieran competir a nivel internacional. Esta visión coincidía con la política industrial en Asia Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Hamilton sostenía que las nuevas industrias en Estados Unidos no prosperarían sin ayudas gubernamentales que podrían ser impuestos sobre importaciones o prohibiciones específicas. En sus inicios, Estados Unidos no tenía un sistema arancelario federal. En 1781, el intento de dar al Congreso poder sobre los aranceles fracasó. En 1789, el Congreso aprobó una ley que imponía un arancel del 5% sobre todas las importaciones. Aunque los aranceles subieron en 1792, seguían siendo más bajos de lo que Hamilton recomendaba. Él quería una protección más fuerte para las industrias nacientes. Después de la guerra de 1812, los aranceles se duplicaron para cubrir los costos del conflicto. En 1816 se introdujo una nueva ley que mantuvo los aranceles altos gracias a la influencia política de las industrias nacientes. La ley de 1816 impuso aranceles de alrededor del 35% a los bienes manufacturados. Y atento a esto, y el nivel arancelario medio en 1820 era de aproximadamente el 40%. Aunque inicialmente bien recibida, la medida encontró oposición del sur, que prefería productos británicos y no logró desarrollar industrias locales. Los intereses agrarios del sur y las compañías navieras de Nueva Inglaterra bloquearon leyes arancelarias más altas en 1820, 1821 y 1823. En 1824 se estableció un arancel aún mayor, y el arancel de las abominaciones de 1828 provocó divisiones adicionales. La ley de 1832 redujo los aranceles al 40% para bienes manufacturados y otorgó protección elevada a productos de hierro y textiles, lo que condujo a la crisis de la nulificación. Después de bajar los aranceles en 1842, una ley los subió de nuevo a niveles de 1832, pero entre 1846 y 1861 hubo un proteccionismo modesto. La tensión entre la cuestión arancelaria y la esclavitud contribuyó a la guerra civil. Aunque la esclavitud fue la causa principal de la secesión, los aranceles también jugaron un papel importante. La victoria de Lincoln en 1860 fue facilitada por el compromiso del Partido Republicano de mantener altos niveles de protección. Lincoln, aunque antiesclavista, era visto como menos temible para los sureños en relación con el tema arancelario. Durante la Guerra Civil, Lincoln mostró apoyo estratégico a la esclavitud en el sur para mantener la unión, y la emancipación fue más un movimiento estratégico que moral. En 1862 se aprobó una nueva ley arancelaria. Se presentó como compensación por el aumento de impuestos y el impuesto a la renta durante la Guerra Civil. Su objetivo era mantener el mismo nivel de protección.
Esto elevó los aranceles a sus niveles más altos en 30 años, mucho más altos que los nuevos impuestos. En 1864, los aranceles se incrementaron aún más para cubrir los gastos de guerra y se mantuvieron elevados después de la guerra. Los aranceles era como, jefe, ya no puedo más, estoy cansado. Aunque otros impuestos fueron eliminados. Bueno, al menos. Así, la victoria del norte en la guerra civil permitió a Estados Unidos continuar siendo un ferviente defensor del proteccionismo hasta la Primera Guerra Mundial, e incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. ¡Que viva el libre mercado, coño! En 1913, con la victoria del Partido Demócrata, se adoptó el arancel Underwood, que redujo impuestos a la importación y permitió más entrada de productos. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial anuló este efecto, y en 1920, con el regreso de los republicanos al poder, se aprobó una ley que subió los aranceles al 30%. No, sí, ya te digo, el libre mercado les perseguía, pero ellos eran más rápidos, claro. El arancel Smoot-Hawley de 1930, descrito por Bagatti como el acto más visible y dramático de locura anticomercial, provocó una guerra arancelaria internacional, pero no cambió radicalmente la política comercial de Estados Unidos. Este arancel solo aumentó marginalmente el proteccionismo, con una tasa media de 48%, similar a los niveles de la Guerra Civil. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, con una supremacía industrial, Estados Unidos liberalizó el comercio y lideró la causa del libre mercado. ¿Veis de una vez el patrón? 1. Creación de industria y consolidación con el proteccionismo. Y segundo, apertura del mercado. Es la misma fórmula en todos los países, macho. Me refiero a las potencias, claramente. No obstante, no tan rápido, nunca alcanzó el nivel de libre mercado del Reino Unido y mantuvo medidas proteccionistas ocultas, como restricciones a la exportación, cuotas textiles, subsidios agrícolas y sanciones comerciales unilaterales. Hoy, los historiadores económicos reconocen la importancia del proteccionismo en Estados Unidos a pesar de que antes era un tema evitado. La protección arancelaria fue clave para el desarrollo de industrias como la textil y del hierro y acero. Bayrock observa que, a pesar de ser la economía más proteccionista, Estados Unidos creció más rápidamente que cualquier otra economía mundial en el siglo XIX y hasta la década de 1920. Los periodos de mayor crecimiento per cápita del PIB durante 1830 y 1910 coincidieron con altos niveles de proteccionismo. Y estos son datos, vamos. O'Rourke también muestra que, durante la Edad de Oro liberal de 1875 a 1914, la protección estuvo positivamente vinculada al crecimiento. Aunque es cierto que algunas protecciones fueron excesivas, proteger las industrias nacientes fue clave para el desarrollo económico de Estados Unidos. Aunque la protección arancelaria fue importante, no fue la única política del gobierno de Estados Unidos para hacer avanzar la economía. Desde la década de 1830, el gobierno de Estados Unidos apoyó la investigación agrícola, otorgó tierras a colegios y creó institutos. En la segunda mitad del siglo XIX se incrementó la inversión en educación, elevando la alfabetización al 94% para 1900. El gobierno también desempeñó un papel crucial en el desarrollo del transporte, brindando tierras y subsidios a las compañías ferroviarias. Y muy importante, hay que reconocer que el papel del gobierno federal de Estados Unidos en el crecimiento industrial ha sido sustancial también en la posguerra. El gobierno federal pasó de financiar el 16% del gasto en I+D en 1930 a cubrir entre la mitad y 2/3 en la posguerra. Industrias como la informática, aeroespacial e Internet no habrían existido sin esa financiación, vinculada a la defensa. También es clave el apoyo de los Institutos Nacionales de Salud a la I+D en farmacéutica y biotecnología, manteniendo el liderazgo de Estados Unidos. Durante el siglo XIX, Estados Unidos no solo fue el bastión del proteccionismo, sino también su hogar intelectual. La opinión mayoritaria era que el nuevo país necesitaba una nueva economía distinta a la del viejo mundo. Algunos intelectuales creían que incluso las industrias fuertes necesitarían protección arancelaria para evitar el dumping depredador y la fijación de precios monopolísticos. Bien entrado el último cuarto del siglo XIX, la mayoría de los economistas estadounidenses originales eran firmes partidarios de proteger la industria naciente. Daniel Raymond y Matthew Carey, conocidos defensores de la protección industrial,
fueron los principales economistas de principios del siglo XIX. Más tarde, economistas como Henry Carey, hijo de Matthew Carey, dominaron el campo. Marx y Engels describieron a Henry Carey como el único economista estadounidense importante a principios de la década de 1850 y fue un consejero económico algo frustrado de Lincoln. Aunque la mayoría no estudió la historia económica, fueron más influyentes que los economistas clásicos de la época. Es importante destacar que muchos intelectuales y políticos estadounidenses entendieron que la teoría del libre comercio británica era inadecuada para su país. Reiner menciona que Thomas Jefferson intentó, en vano, evitar la publicación de los principios de Ricardo. También cita el comentario de un legislador estadounidense que decía que la teoría inglesa estaba diseñada para la exportación y no para el consumo interno. Henry Clay, el destacado político proteccionista de principios del siglo XIX y mentor de Abraham Lincoln, llamó a su plataforma económica el sistema americano, en oposición al sistema británico de libre comercio. Recordar que el libre comercio británico fue posibilitado por todo el proteccionismo que ya comentamos en el primer vídeo. Más tarde, Henry Carey afirmó que el libre comercio formaba parte del sistema imperialista británico, que relegaba a Estados Unidos a ser un exportador de materias primas. También es sabido que, durante la campaña electoral de 1860, en la que Carey desempeñó un papel intelectual clave, los republicanos de algunos estados proteccionistas se referían despectivamente a los demócratas como un partido sureño o británico antiarancelario de desunión. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y hazme saber por favor en comentarios qué te ha parecido. Anunciar que ya tengo un canal de Patreon por si queréis apoyar este canal. Y recordaros también que hay un servidor en Discord en el que solemos hablar sobre estos temas. Los enlaces estarán en la descripción. Un saludo.